Hola de nuevo a todos, vamos a seguir con el tema de mecanismos. Ya habíamos visto los mecanismos de transmisión lineal con las poleas y la palanca. Ahora vamos a meternos con los mecanismos de transmisión circular. Bien, dentro de estos mecanismos de transmisión circular va a haber diferentes. Los primeros que vamos a ver son los sistemas de ruedas o poleas, y dentro de ellos el primer ejemplo que vamos a ver son las ruedas de fricción. ¿Qué son las ruedas de fricción? Son sistemas de dos o más ruedas que se encuentran en contacto directo, es decir, se están tocando. Fijaos en esta imagen. Aquí, estas dos ruedas se están tocando, ¿vale? Tenemos que empezar a manejar unos términos, que son los siguientes. Una de las ruedas se denomina motriz o de entrada. Y esa rueda es la que provoca el movimiento de la otra. La otra rueda se denomina conducida o de salida. ¿Vale? La motriz o de entrada hace moverse a la conducida o de salida. Pensad, si os cuesta asimilar esto, la conducida es la que se deja llevar, ¿vale? Hay una que se mueve y la otra se deja llevar. ¿Qué problema o qué cosa tengo que tener en cuenta aquí en cuanto a las ruedas de fricción? Si esta rueda, por ejemplo la pequeña, gira en este sentido, cuando gire, así va a tocar a la rueda grande, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Que se mueva ¿en qué sentido? En sentido contrario. La pequeña se está moviendo en sentido horario, como las agujas del reloj, ¿vale? Y eso va a hacer que la grande se mueva en el sentido contrario, debido a la fricción que hay aquí, ¿vale? Entre las dos ruedas. ¿Dónde se usan este tipo de ruedas? ¿Qué usos tienen? Bueno, pues diferentes. Por ejemplo, se pueden usar en fabricación y arrastre de chapas metálicas. También se puede usar para prensar o arrastrar papel. Sobre todo se usa mucho en temas en la fabricación y los arrastres, ¿vale? Se usan en impresoras, en los antiguos vídeos que vosotros no conocéis para mover las cintas, ¿vale? Una cosa que ahora veremos es lo siguiente. Dependiendo del diámetro, aquí tenemos, veis que esta tiene un diámetro, voy a llamarle diámetro 1. Aquí tendremos el diámetro 2. Dependiendo de los diámetros, ya veremos cómo se mueve eso de rápido. Ya más o menos seguramente lo intuís, que cuanto más pequeña, más rápido se va a mover. Pero ahora enseguida os lo voy a mostrar en un ejemplo de movimiento. Fijaos en la rueda pequeña, en la motriz, se está moviendo hacia la derecha, ¿vale? Y por la fricción obliga a que la rueda grande se mueva hacia la izquierda. Ahí se ve claramente que giran en sentido contrario. Una vez vistas las ruedas de fricción, vamos a hablar de otro tipo de sistema. En este caso vamos a hablar de los sistemas de polea con correa. ¿Qué es un sistema de poleas con correa? Bueno, pues son un conjunto de poleas o de ruedas que están situadas a una distancia, la que sea, y que giran al mismo tiempo debido a que están juntas o están unidas por una correa. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos en este caso. Mirad la correa. La correa viene por aquí y, como veis, engloba las dos ruedas en este caso, ¿vale? ¿Cómo se produce aquí el movimiento? Imaginad que la rueda pequeña es la motriz y empieza a girar para acá. Si gira para acá, la correa se mueve en ese sentido y está obligando a la rueda grande, a la conducida, a moverse en el mismo sentido que la rueda pequeña, que la conductora, la motriz. Mirad, esta se mueve así, ¿vale? Y esta otra se mueve en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Cuando encontramos la correa así colocada, se dice que la correa es abierta, ¿vale? O que tiene correa abierta. Otro ejemplo de sistema de correas es este que tenéis aquí, ya veréis.
se parece bastante al otro, pero vamos a estudiar cómo se produce el movimiento en este caso. Imaginad que la rueda motriz es la pequeña, la roja, y gira así. Pues viene por aquí, para acá, sigue y ya estáis viendo qué está ocurriendo con la rueda conducida, con la azul. ¿Qué ocurre? ¿Qué veis? Pues vemos que cambia el sentido del giro, que mientras la conductora gira en sentido horario, la conducida en este caso gira en el otro sentido, ¿vale? Cambia el sentido de giro de las ruedas. Esto se conoce como correa cruzada. ¿De acuerdo? ¿Dónde se usan estos sistemas de polea con correa? Se usan en infinidad de máquinas. Los podéis encontrar en lavadoras, en taladros, en juguetes, pero igual la más conocida, más por miedo o a la reparación, es la correa de distribución de los coches, es la que más nos suena. Que ya veremos más adelante cómo ciertos modelos de coches tienden a sustituir las correas, porque las correas se rompen, por cadenas. Bueno, vamos a ver unos ejemplos en movimiento, igual que antes. Aquí tenemos el ejemplo de sistema de poleas con correa abierta. Fijaos cómo giran en el mismo sentido, aunque giran a distinta velocidad. Esto es algo que vamos a ver un poco más adelante en el vídeo. Este sistema de poleas es un poco más complejo. Si os fijáis, está formado por 4 poleas. Las 2 que tenéis en primer plano tienen una correa abierta porque giran en el mismo sentido, las 2 que son del mismo diámetro. Y una de ellas está enganchada a otra polea más grande que a su vez tiene correa cruzada con la otra grande y si observáis gira en sentido contrario. En este otro sistema vemos como 2 poleas grandes cuyos ejes forman 90 grados giran en el mismo sentido porque al final tienen una correa abierta, pero para ello se ayudan de esas poleas azules pequeñitas. Fijaos la de arriba cómo gira en el mismo sentido horario, mientras que la de abajo no, gira en sentido antihorario. Echarle un vistazo a la correa. Estos han sido algunos ejemplos de sistemas de poleas, ¿vale? Los hay mucho más complejos, desde luego, pero para que nos hagamos una idea de cómo funcionan ha sido suficiente. Una de las cosas que os he comentado yo antes, que os habréis fijado, es que las ruedas pequeñas tienden a girar más rápido y las ruedas grandes giran más lento habitualmente. Eso se debe a que existe un concepto que es la relación de transmisión, que es lo que vamos a hablar ahora, con el que podéis calcular a qué velocidad gira cada rueda o cada polea. ¿Qué es la relación de transmisión? Es el cociente entre la velocidad de giro de la rueda conducida, ¿vale? de la que se deja mover, y la velocidad de giro de la rueda motriz. Y depende directamente de los diámetros de cada una de las ruedas. Vais a tener aquí 4 cosillas, solo son 4, ¿vale? Por ejemplo, de la rueda motriz vais a tener el diámetro de la rueda, que se va a llamar D1. Y luego vais a tener la velocidad de giro, la velocidad a la que gira, que es N1. Y luego vais a tener el de la conducida, cuyo diámetro, necesitáis también el diámetro, va a ser D2, y la velocidad de giro, pues ¿cuál va a ser? N2. ¿Vale? Pues la relación de transmisión es esto. Se conoce también como I. Y va a ser el diámetro de la motriz entre el diámetro de la conducida. Y también es la velocidad de giro de la conducida entre la velocidad de giro de la motriz. ¿Vale? Yo tengo un truco para que no se me olvide. N1 por D1 es igual a N2 por D2. ¿Ves que es lo mismo pero con diferente subíndice? Si cojo el D2 y lo paso para acá dividiendo, y cojo el N1 y lo paso para acá dividiendo, pues ya tengo la fórmula, que es D1 entre D2 es N2 entre N1. Y esa es la relación de transmisión. Dependiendo de la relación de transmisión, vais a tener diferentes sistemas. Vamos a empezar por los sistemas reductores. En los sistemas reductores, ¿qué ocurre? Que la velocidad de la rueda conducida, N2, es más pequeña que la velocidad de la rueda motriz, N1. Es decir, que la conducida
gira más lento que la motriz. Más o menos para que os hagáis una idea, la conducida gira más lento que la motriz. Cuanto más grande es el diámetro, más lento va a girar una rueda, una polea. Entonces vais a tener algo de este estilo, ¿vale? Si esta es la motriz, voy a poner la M y esta es la conducida. Es decir, el diámetro de la conducida es más grande que el diámetro de la motriz, ¿vale? Eso es en un sistema reductor. En un sistema reductor, pensad, la motriz gira mucho más rápido que la final, ¿vale? Luego vais a tener sistemas multiplicadores, que son lo contrario. La velocidad de la rueda conducida es mayor que el de la rueda motriz. La velocidad de la rueda conducida es más grande que el de la rueda motriz. Vais a tener algo así. La motriz es más grande en diámetro. Y aquí tenéis la conducida, ¿vale? Así. La motriz se va a mover más lento que la conducida. Y entonces, aquí vemos que el diámetro 2 es más pequeño que el diámetro 1, que me estaba trabando. Y luego vais a tener sistemas en los que no se modifica la velocidad de giro. ¿Cuáles basan eso? Pues que N2 es igual a N1. ¿Cuál es el ejemplo? Pues tanto la motriz como la conducida tienen el mismo diámetro. D2 es igual a D1. Entonces, señores, si veo esto, tengo que pensar en lo siguiente. Cuando no se modifica la velocidad de giro, si yo vengo a la fórmula, a esta de aquí, en el último caso, si D1 es igual a D2, ¿cuánto es entonces la relación de transmisión? Pues 1, ¿no? Si son lo mismo, 1. En el caso de una reductora, donde el diámetro 2, este, es más grande que este, ¿cuánto va a quedar la relación de transmisión? La relación de transmisión va a quedar menor que 1. Y en una multiplicadora, donde D2 es más pequeña que este, ¿cuánto va a quedar la relación de transmisión? La relación de transmisión va a quedar mayor que 1. Vamos a verlo en movimiento. Tenemos 3 sistemas de poleas diferentes, pero todos tienen el mismo diámetro en la rueda motriz. Si ahora nos fijamos en las ruedas conducidas, vemos que cuanto más grande es el diámetro de la conducida, más lenta va a girar. Mirad la de la izquierda, va mucho más rápida que la de la derecha del todo. Vamos a hacer ahora unos ejercicios de sistemas de poleas. Dice, indica el sentido del giro de los siguientes montajes. Y vamos a empezar por el primero. La motriz. Mira, aquí en el primero. Va para acá. Y como la correa es abierta, ¿para dónde va? Para acá. ¿Vale? Como esta polea y esta comparten eje, ¿qué significa? Que están girando a la misma velocidad y en el mismo sentido. O sea que la polea azul también gira para acá. Pero como en esta última la correa que tiene es cruzada, ¿cómo va a girar al final? Para acá, ¿vale? El último cambia el sentido del giro. Vamos a ver esta otra. La motriz, ¿veis? La primera la tengo aquí. ¿Y esto cómo gira? Esto lo vemos antes un poco en el ejemplo. Esta viene para acá, ¿no? ¿Y cómo hace girar a esta? En este sentido. Porque si esta gira así, ¿veis? Esta va a girar así. ¿Y esta, la verde, cómo va a girar? Así. Sin embargo, la otra pequeñita, la naranja, girará en sentido contrario, porque ¿veis cómo va la correa? ¿Vale? Lo que os decía antes, ¿verdad? Que una gira en el mismo sentido, en el sentido horario, que las grandes, pero la otra cambia el sentido. Bueno, aquí hay una cosa que no hemos visto, que son los engranajes, que ya lo vamos a ver. Pero bueno, funcionan un poco como las ruedas de fricción, los engranajes. Si esta gira para acá, ¿cómo gira la otra? Hacia adentro, ¿vale? Y recordad, si dos comparten el eje de giro, van a la misma velocidad y en el mismo sentido. Entonces esta gira para acá, ¿vale? Y como aquí tengo una correa de estas cruzadas, pues al final esto va a girar en este sentido.
acuerdo? Y este último es fácil. Tengo dos correas cruzadas. ¿Veis? Esta primera, ¿vale? La motriz gira aquí, por tanto esta va a girar al revés, en sentido contrario. Si comparten eje, giran a la misma velocidad y en el mismo sentido, o sea que esta está girando también así. Y como aquí tengo una rueda cruzada, al final, ¿cómo va a girar? En el otro sentido, en el sentido horario, ¿vale? ¿Ya habéis visto? A ver este que parece muy complicado. Observando la figura de la derecha, donde X es la motriz, aquí tenéis X, ¿vale? Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuántas y qué ruedas girarán a hacerlo la polea X? Bueno, vamos a ir estudiando un poquitín esto. Imaginad, me voy a imaginar, que esto no me lo dice, que la polea X gira para acá, ¿vale? Si gira para acá, mirad cómo gira la polea Y. ¿Cómo va a girar la Y? La Y la tenemos aquí. ¿Cómo va a girar? ¿Cómo es la correa? Abierta, ¿no? Mientras la correa sea abierta, gira en el mismo sentido, ¿no? Pues entonces esta también va a girar así. Vamos a mirar la J, que está al lado. ¿Cómo es la correa de la J? La correa de la J también es abierta. Por tanto, gira en el mismo sentido. Vale, vamos ahora por el H. El H está unida a la Y. Y como la correa es abierta, ¿cómo giraba la Y? Hacia la derecha. Pues el H también hacia la derecha. Pero ojo, fijaos ahora la F. La F está unida al H. ¿Cómo? Por una correa cruzada. Si está por una correa cruzada, el sentido de giro ya sabéis que cambia. Y miremos el B. El B está abierto al F por una correa abierta. Entonces conserva el sentido del giro del F, que en este caso es hacia la izquierda. ¿Vale? Ese lado ya lo hemos visto. Vamos al otro lado. La G está unida con la X por una correa abierta. Entonces mantiene el sentido del giro. No cambia. La E también está unida a la G por una correa abierta, así que el sentido de giro el mismo. Sin embargo, la D está unida a la E por una correa cruzada, así que el sentido del giro de la D cambia. Y por último, la C, aquí, está por una correa abierta, así que mantiene el sentido del giro de la D. ¿Y qué pasa con la A? La A no está unida a nada, pues la A no se mueve. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas ruedas van a girar? Pues todas menos la A, ¿vale? Todas menos la A. ¿En qué sentido giran las poleas D y F? Pues, como vemos, D gira hacia la izquierda y F también gira hacia la izquierda. C. Si todos los carretes poseen el mismo tamaño y la rueda X se mueve a 20 revoluciones por minuto, ¿a qué velocidad se moverá la rueda B? Recordad esto, antes hemos visto que la velocidad de transmisión es D1 partido de D2 es igual a N2 partido de N1. Y me dice que tienen el mismo tamaño. Es verdad, se ve, ¿no? Tienen el mismo diámetro todos los carretes estos. Es decir, que D1 entre D2, ¿cuánto me da? 1. Y eso es igual a N2 entre N1. ¿Qué significa? Que N2 es igual a N1. O lo que es decir, la velocidad de giro de la conducida es igual a la velocidad de giro de la motriz, que la motriz es la X y se mueve a 20 revoluciones por minuto. Es decir, que esta se mueve a 20 y esta también se mueve a 20. Como esta se mueve a 20, esta también se mueve a 20. Como esta se mueve a 20, esta también a 20. Y esta en sentido contrario, pero se mueve a 20 revoluciones por minuto. Como tienen el mismo diámetro, todas se mueven a la misma velocidad, ¿vale? Entonces, ¿a qué velocidad se va a mover B? Recordamos, esta a 20, esta a 20, a 20, a 20, ¿vale? Como que se transmite la velocidad desde la primera. Entonces, la velocidad de B va a ser 20 revoluciones por minuto. Si alguien no tiene claro lo que son las revoluciones por minuto, significa que esta polea en un minuto da 20 vueltas, ¿vale? A ver, el último, el D. ¿Qué ocurriría si uniésemos los carretes B y D? Vamos a unir los carretes B y D. A ver qué pasa. Depende cómo los unamos, ¿no? Si yo los uno así. ¿Pasaría algo? Los dos giran en el mismo sentido.
si los uno con una correa abierta? Pues no pasaría nada, ¿no? Vamos a decir que con correa abierta no pasa nada. ¿Vale? Si fuera con correa cruzada, pues bueno, pues ahora igual lo vemos aquí en el siguiente ejemplo, porque dice, y si uniésemos las poleas E y F, o sea, si uniésemos estas, el problema de aquí es que una estaba para la izquierda y estaba para la derecha, a la misma velocidad. ¿Qué pasaría? Pues que se pararían. O sea, esto era B y D. Y E y F, con correa abierta, se pararían. ¿Por qué se pararían? Por si alguien no lo entiende bien. Pues porque van en sentidos contrarios. No puedes unirlo con una correa abierta. Podrías unirlo con una correa, ¿cómo? Con una correa cruzada. No habría problema, ¿vale? Está un poco mal el enunciado. Me lo debería de especificar. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro. Dice, en el siguiente mecanismo, la potencia total del motor se distribuye a 3 árboles conducidos distantes, A, B y C. ¿Vale? O sea, que al final el motor, ¿qué es esto? Mueve 3 cosas, A, B y C, mediante la transmisión por correa. ¿Qué significa eso? Pues que el motor, veis que tiene diferentes poleas en su mismo eje. Para cada una de las poleas indica en qué sentido girará, si en el mismo sentido o en el contrario al motor. Bueno, vamos a empezar viendo que el motor dice que gira así. ¿Vale? Si gira así, vamos a ver qué pasa. Vamos a verla. La A está unida con la roja. ¿Cómo? Con una correa ¿de qué estilo? Abierta, ¿no? Tenéis que recordar que en el motor, todas estas poleas que están unidas al eje del motor van a girar así, ¿vale? Como el motor. Entonces, si la roja gira hacia la derecha, ¿cómo va a girar la A si está unida a la roja? Como es una correa abierta, pues va a girar en el mismo sentido, ¿vale? Miremos la B. La B está unida, ojo a la B, que está unida al verde, ¿vale? Al verde. Como el verde gira en este sentido porque está en el motor y aquí tengo una cruzada, ¿cómo va a girar la B? Pues al revés, ¿vale? Por tener una cruzada, una correa cruzada. Y el C, fijaos, el C tiene una correa cruzada con el D. Si el D gira en este sentido, en el sentido del motor, ¿cómo va a girar la C? Pues en sentido contrario al motor. Es decir, la única que gira en el mismo sentido del motor es el A, ¿vale? En el mismo sentido del motor, el A. Además se ve claro porque la A es la única que está unida con una correa abierta. Dice, para las poleas A, B, C y D, indica si la velocidad de giro será igual, mayor o menor que la del motor. Aquí hay que tirar un poco de teoría, de la teoría de la relación de transmisión. Voy a haceros aquí un pequeño esquemita. Cuando tenéis una pequeña con una grande, ¿vale? Y la motora es la pequeña y la conducida es la grande, ¿qué ocurría con la relación de transmisión? ¿Quién se acuerda? Pues que era más pequeña que 1, es decir, esto significaba que era la conducida era más lenta, ¿vale? Más lenta que la conductora, que la motriz. En el caso contrario, tenemos la conducida que es más grande, tenemos la motriz que es más grande que la conducida. Aquí teníamos una relación de transmisión más grande que 1. ¿Y qué indicaba esto? Que la conducida era más rápida que la motriz, ¿vale? Y si eran iguales, que no es el caso de ninguno de estos, la motriz y la conducida eran iguales,
es que giraban igual. Entonces, a ver, para el primer caso, para la A, vamos a la A. Fijémonos en la A. En el de la A tenemos, aquí tenemos la A y tenemos la roja. La roja es más grande que la A. Por tanto, ¿en qué sistema nos encontramos? Aquí me he confundido porque esta es la motriz. Nos encontramos en el que la motriz es más grande que la A. La motriz es más grande que la otra. Por tanto, va a girar más rápido. ¿Vale? Va a girar más rápido. Para la B. Para la B, veis que aquí tengo la azul esa cian con la verde. Pero la B es más grande que la verde. O sea, para la B tengo lo siguiente. Tengo la verde, que es la motriz, y tengo la azul, que es la B. ¿En qué nos encontramos? En este. Entonces va a ir más lento. Va a ir más lenta que la velocidad del motor. Para la C, en el caso de la C, aunque tenga una correa cruzada, veis que la motriz es más pequeña. La motriz es más pequeña. Y tengo aquí la C. Antes lo he dibujado mal. Bueno, me da igual la correa, como al final solo me cambia el sentido del giro. La velocidad es vamos, no hay cambio en la velocidad, solo en el sentido. En este caso, ¿qué me encuentro? Que la motriz es más pequeña que la conducida. Por tanto, ¿qué va a pasar? Que va a ir más rápido. Y por último, la D. La D, ¿a qué velocidad va a girar? La D está en el motor, está en el eje del motor. Entonces irá igual. ¿Vale? Porque gira con el motor. A la misma velocidad. Vale, vamos a pasar al último. Este ya es de cuentas, el 36. Dice, calcular las relaciones de transmisión y la velocidad de las siguientes ruedas sabiendo que la velocidad de giro de la rueda 1 gira a una velocidad de 100 revoluciones por minuto. Es decir, que esto está girando aquí a 100, o sea, N1 es 100 revoluciones por minuto. Y me dan aquí los diámetros. Vale. Primera cosa que tenemos que fijarnos. La rueda 3 y la rueda 2 están en el mismo eje. Es decir, a la velocidad que gire la rueda 2, ¿vale? A la velocidad de giro de la rueda 2 va a girar también la rueda 3. ¿Vale? Van a girar a la misma velocidad. Entonces, si yo averiguo a cuánta velocidad gira la rueda 2, sé a qué velocidad gira la rueda 3. Y cuando sé a cuánto gira la rueda 3, voy a saber cuánto gira la rueda 4. Pero primero vamos a averiguar cuánto gira la rueda 2. Empezamos. Recordad cómo era esto. La relación de transmisión es D1 entre D2, N2 entre N1. Empezamos con el primer par de ruedas. Estoy con la rueda 1 y la rueda 2. Siempre tened claro quién es la motriz y quién es la conducida. En este caso la motriz es la rueda 1 y la conducida la 2. Entonces, a ver. D1. ¿Cuánto vale D1? 10. 10 centímetros entre D2, que son 20 centímetros, es N2, que es lo que yo busco, la velocidad a la que gira la rueda 2, entre N1, que N1 ¿cuánto es? 100. ¿Vale? 100 revoluciones por minuto. Entonces, N2, ¿qué va a ser? 10 entre 20 por 100. O lo que es lo mismo, 50 revoluciones por minuto. O sea que yo ya sé que la rueda 2 está girando a 50 revoluciones por minuto, ¿vale? N2. Pero como hemos dicho que comparten eje la rueda 2 y la rueda 3, pues entonces la velocidad de giro de la rueda 3 es igual a la velocidad de giro de la rueda 2, o lo que es lo mismo, 50 revoluciones por minuto. Estas dos, esta y esta, están girando a la misma velocidad. Entonces, si la rueda 3 gira a 50, a ver cuánto va a girar la rueda 4. Pues entonces hay que volver a usar la misma fórmula.
Lo que pasa es que ahora hay que tener que cuidar una cosa. Cambian un poco los subíndices. La rueda 3 es ahora mi motriz. La rueda 3 es la que mueve la 4, la más grande. Y la rueda 4 es la conducida. Entonces, a ver. Diámetro de la motriz. ¿Quién es la motriz? 3. Entre diámetro de la conducida. 4. De 4. Es la velocidad de la conducida, n de 4, entre la de la motriz, n3. ¿Vale? Que si esto pongo numeritos, diámetro de la 3, 15. De la 4, 30. N4 es lo que busco y N3 son 50 revoluciones por minuto. Entonces, N4, ¿cuánto va a ser? 15 entre 30 por 50, o lo que es lo mismo, 25 revoluciones por minuto. Esa es mi solución, ¿vale? La rueda 4 se mueve a 25 revoluciones por minuto. Es decir, tengo un sistema reductor, porque esta rueda, la primera, se movía a 100 y al final la última se mueve 4 veces más pequeña, más lento. Espero que haya quedado todo bastante claro. Ya sabéis, por cualquier duda me contactáis. Un saludo a todos.